Bueno, antes de ver qué es la ingeniería genética aplicada a la agricultura, tendríamos que ver qué es la ingeniería genética. La ingeniería genética es el proceso por el cual usamos la tecnología para alterar la composición genética de un organismo. ¿Y cómo la aplicamos a la agricultura? Bueno, la ingeniería genética posibilita la creación y modificación de una gran variedad de especímenes de origen animal o vegetal, potenciando las características favorables para la obtención de productos eficientes. ¿Y cómo se hace? Bueno, una vez que se ha identificado el gen responsable de la manifestación de una característica concreta, el segundo paso es desarrollar las variedades de las plantas que poseen exactamente esta característica. Hoy en día, los especialistas pueden hacer esto mediante el uso de una amplia gama de métodos, incluida la ingeniería genética. Usando métodos de ingeniería genética pueden insertarse en el material genético de los cultivos genes individuales o secuencias de ADN encontradas previamente en otros organismos. Esto permite la transferencia dirigida de las características deseadas. También es posible desactivar ciertos genes. Buenos días, mi nombre es Michelle y yo les estaré explicando la aplicación en el área especificada de la agricultura. Vamos a comenzar con saber qué es la agricultura, y nos dice que es el conjunto de la superficie de tierras labradas y de tierras para pastos permanentes. En estas tierras labradas comprenden los cultivos herbáceos, los barbechos o los huertos familiares y las tierras consagradas a cultivos leñosos. Esta información de los cultivos principales se da en la actividad agrícola de México, nuestro país. Ahora les estaré hablando de la importancia que tiene la agricultura en la actualidad. Nos dice que las estadísticas de la FAO, ¿qué es la FAO? La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la cual fue fundada en 1945 y es uno de los mayores organismos especializados en las Naciones Unidas. Nos dicen que estas revelan que en los labores de un nuevo milenio, 2.570 millones de personas dependen de la agricultura, la caza, la pesca o la silvicultura para la subsistencia, que son otras características que se entrelazan entre la agricultura, incluidas las que se dedican activamente a estas tareas y sus familiares a cargo sin trabajo. Representan el 42% de la humanidad. También nos dice que la agricultura impulsa la economía de la mayoría de los países en desarrollo, que es otro punto a favor de esta agricultura. Ahora hablaremos de la diversidad de la agricultura en la actualidad. Nos dice que tenemos una gran diversidad, ya sea en los tipos de suelo, climas e ecosistemas, y a lo largo y ancho del territorio nacional. Estas representan una amplia baraja de opciones de la producción agrícola, lo que hace de México un país en donde existen condiciones idóneas para cultivar una gran variedad de productos de todo tipo. Y ahora hablaremos de los estados con mayor número de producción agrícola. Para empezar tenemos a Jalisco con pastos y caña de azúcar, a Veracruz con caña de azúcar y naranja, a Oaxaca con pastos y caña de azúcar, a Chihuahua con maíz de grano y alfalfa, Sinaloa con maíz de grano y jitomate. Y ahora voy a hablar de los tipos de producción agrícola. Nos dice que la producción agrícola se puede clasificarse de diferentes maneras. Y ahorita les hablaré de dos, según su dependencia del agua o según su magnitud de producción. Hablaremos primero de la dependencia de agua. Nos dice que hay dos, de secano y de riego. La de secano, o sea es sin riego, depende de las lluvias y del agua del subsuelo, que esta por lo general se da en pequeñas extensiones. Y de riego, esta nos dice que se contribuye a un sistema de riego artificial que dirige las aguas provenientes de las lluvias, ríos u otras fuentes hidráulicas. Ahora, según su magnitud de producción, existen dos, de subsistencia o la industrial. La subsistencia nos dice que está destinada al autoconsumo y se desarrolla en pequeñas extensiones. Esta se da cuando uno mismo siembra para su familia o para sí mismo. O la industrial, que es la que conocemos casi la mayoría, que es la cosecha que se destina a la comercialización del mercado. Se caracteriza por grandes volúmenes de producción. Y ahora continuaría mi compañera Jimena. Les presentaré los ejemplos de la aplicación de la agricultura. Detención del estado hídrico de las plantas. Utilizando imágenes térmicas de elevada resolución espacial con el propósito de obtener información que permita un mejor aprovechamiento del agua,
El estrés hídrico en los cultivos provoca el cierre de los estomas, reduciendo la transpiración y aumentando la temperatura de las hojas, pudiéndose monitorizar a partir de sensores térmicos. Detección de estrés nutricional. En cultivos, para posteriormente hacer un uso óptimo de fertilizantes, solo en las zonas en las que es necesaria su aplicación y reduciéndose al coste de estos. A partir de la determinación del contenido de clorofila de las plantas, se obtiene la concentración de nitrógeno de la hoja. Al detectar esta falta de nutrientes en los cultivos, permitirá realizar un uso óptimo de fertilizantes, utilizando estos solo en las zonas en las que son necesarios. Detección temprana de enfermedades y plagas. Es en los cultivos, a partir de imágenes multiespectrales, detectando así el estrés en la vegetación producido por la presencia de plagas y enfermedades, generándose mapas diversos que nos permiten detectar procesos en los cultivos de forma focalizada, así como dimensionar el problema y evaluarlo en forma puntual. Permitirá aumentar los beneficios económicos de los agricultores. Evitará la aplicación innecesaria de compuestos fitosanitarios, como son los herbicidas y pesticidas, originado para el agricultor, un ahorro de este producto. Árboles enfermos. Identificación y cuantificación de especies invasoras. Determinar el estado de las plantas, vid y olivos, en momentos críticos de su ciclo fenológico y proceder posteriormente a su recolección selectiva o a la aplicación de las medidas correctas. Chequeos de vegetación. Mediante la determinación de los principales índices de calidad de un cultivo ayudará a la toma de decisiones respecto al uso de fertilizantes y evaluación de daños, que es en los cultivos debido a fenómenos atmosféricos o climatológicos, daños por heladas, inundaciones o sequías. A continuación, mi compañera María. ¿Para qué sirve? La ingeniería genética en la agricultura se utiliza esencialmente para incrementar la productividad de los cultivos. Las principales mejoras que se hacen son para crecer en ambientes diversos, resistencia a sequías o inundaciones, disminución de la necesidad de plaguicidas. Los objetivos de la genética aplicada a la agricultura, o sea, a los vegetales y a las frutas, son básicamente seleccionar las mejores características para minimizar las probabilidades de que los cultivos sean perjudicados por factores externos, como por ejemplo el sol o el cambio climático u otros factores implicados. Ahora voy a hablar cómo se dio a cabo este objetivo. El mejoramiento de los cultivos por la mano del hombre no es un hecho nuevo. Tuvo sus inicios hace más de 10.000 años, cuando comenzó a cultivar y seleccionar mejores plantas. Con esta elección y mediante cruzamientos entre plantas se crearon nuevas variedades, lo que permitió obtener mejores alimentos de manera más eficiente. Las plantas comestibles fueron modificadas por innumerables generaciones de agricultores a lo largo de milenios. De hecho, los primeros registros de la biotecnología datan de tiempos ancestrales con el uso de microorganismos para la producción de alimentos como pan y cerveza. Aunque el hombre no entendía cómo ocurrían estos procesos, como el jugo de uva fermentado se convierte en vino o que la leche se puede convertir en queso o en yogur, aún así se utilizaban para su beneficio. Recién a fines del siglo XIX se asientan las bases que dan origen a la genética. A partir de allí comienzan un principio activo de mejoramiento genético con el foco puesto en generar diversidad, en cruzar a los individuos más distantes para obtener o resaltar las características deseadas. Cuando los científicos comprendieron la estructura de los genes y cómo la información se portaban, se traducía en funciones o en características, comenzaron a buscar la forma de aislarlos, analizarlos y modificarlos. Esto fue el inicio de la biotecnología moderna,
que es una disciplina que surge en la década de 1980 y ofrece nuevas alternativas para el mejoramiento de los cultivos y utiliza la ingeniería genética para modificar y transferir genes de un organismo a otro. En general, la ingeniería genética en la agricultura se suele utilizar esencialmente para incrementar la productividad de los cultivos. Y les voy a mencionar algunos beneficios y oportunidades en relación a la productividad, que puede ser permitir incrementar la productividad a nivel de campo, reduciendo los insumos requeridos o aumentando el rendimiento. Esto favorece tanto a consumidores, comerciantes, ya que abarata los costos de producción y disminuye los costos de venta. Otra podría ser modificar algunos genes resistentes a los insectos que deterioran las siembras. Se puede disminuir el uso de plaguicidas, disminuyendo los gastos de mantenimiento. Existen genes capaces de aumentar el tiempo y la velocidad de crecimiento en algunas variedades de plantas, facilitando la producción masiva de algunas variedades. Se han hecho mejoramientos que podrían permitir extraer el nitrógeno de los suelos y reducir la necesidad de fertilizante. Esto se ha comprobado en el caso de algunos productos como el maíz. Y bueno, es posible hacer que los cultivos transgénicos se hagan mucho más resistentes a los herbicidas. Y de este modo es más fácil emplear productos que eliminan la maleza. En relación al producto, es posible incrementar el valor nutricional de algunos productos, tanto como para el ser humano como para forrajeros y granos de animales, disminuyendo la cantidad de alimento necesaria para su sustento. Y además de potenciar el valor nutricional, también se puede aumentar el tamaño y mejorar el sabor, incrementando las probabilidades de éxito en ventas y consumo.